participantes. Ahora vamos a llevar la unidad 3, que constaría de la formulación del Plan Operativo Anual Institucional, en el cual veremos como contenido, primero, el marco legal, su relación con el PGDS, el PEDES, la planificación institucional, su relación fundamental con el presupuesto plurianual y anual. Entraremos en detalle a lo que es la elaboración del POA y finalmente cómo se refleja en el presupuesto anual. Como ya hemos visto en las anteriores unidades, el proceso de planificación económica y social se lleva a partir justamente del sistema de planificación integral, aprobado fundamentalmente por la Constitución Política del Estado en su artículo 316. La Ley 777 del 21 de enero de 2016 establece como atribución fundamental que los órganos rectores emitan normas y reglamentos específicos de cada sistema, justamente del de planificación. La 777 tiene por objeto establecer la planificación integral del Estado, que conduce al proceso de planificación del desarrollo integral del Estado plurinacional de nuestro país en el marco del vivir bien. En este caso específico, el decreto 3246 establece las normas básicas del sistema de programación de operaciones como un conjunto ordenado de principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos que nos ayudan a regular el sistema de programación de operaciones en las diferentes entidades del sector público y en sus diferentes niveles de organización. Finalmente, la resolución ministerial número 1109 del 8 de noviembre de 2017 aprueba un modelo referencial del reglamento específico del sistema de programación de operaciones. En este sentido, ya realizando la parte conceptual, veríamos lo que es el PGDS y el PEDES. Como ya hemos visto en la anterior unidad, nosotros siempre vamos a estar relacionados al PEDES por la parte fundamental que serían los pilares, las metas, los resultados y acciones. Toda entidad específicamente dentro de su PI se relaciona a estos objetivos, los cuales nos permiten ayudar específicamente a cómo se va a relacionar nuestro plan estratégico institucional en nuestros diferentes niveles a la planificación institucional. Ahora, en este sentido, este ordenamiento tiene que responder a las partes fundamentales que son un diagnóstico. El análisis de situación o diagnóstico interno y externo en el que la entidad se va a enfrentar con los métodos específicos que se pueden utilizar. El más conocido para este es el FODA, la matriz Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, que nos ayudan a evaluar este diagnóstico interno y externo. Las metas que tenemos que buscar ya son las establecidas en la Agenda Patriótica del 2016 al 2025 y que están operativizadas por el PEDES. Finalmente, como entidades tenemos acciones de mediano plazo que están reflejadas en nuestro PI, que tienen que reflejar dónde queremos llegar y lo que deseamos alcanzar. Esto es operativizado en las gestiones anuales por las acciones de corto plazo, que son derivadas fundamentalmente del PI y que nos ayudan a hacer qué metas se van a alcanzar en la gestión. Entonces, este proceso inicialmente se inicia en la identificación de las acciones a mediano plazo en las cuales se enmarcará nuestro PI. En segundo es determinar responsables, quienes van a operativizar y realizar el cumplimiento de estos objetivos. En su tercera parte es establecer los indicadores, cómo se van a medir el cumplimiento de esos objetivos. La cuarta es la integración de todos y cada una de las acciones de corto plazo en el marco de nuestras acciones institucionales y qué es lo que deseamos medir, y juntamente con estos 4 objetivos se desarrolla o refleja lo que es el POA. El POA en este caso para la gestión 2020, donde efectivamente vamos a reflejar 3 cosas: los responsables, los insumos y sus costos, ya reflejados finalmente esto en presupuesto. Ya entrando a lo que es el presupuesto plurianual y el presupuesto anual, vemos que fundamentalmente por el lado del presupuesto plurianual, nosotros tenemos que estar primeramente articulados al PEDES en lo que es nuestro PI, ¿no? En lo que específicamente está en el pilar meta y resultado. El PI tiene que reflejar acciones de mediano plazo, las cuales tienen una codificación y denominación propias de cada entidad en el marco de sus competencias. Estas tienen que reflejarse un producto, un código y denominación de este producto. Estos productos específicos tienen que tener una medida con la cual deben ser cumplidas, por lo cual se debe realizar un indicador. Este indicador tiene fundamentalmente que cumplir una descripción, la unidad con la que va a ser medida,
La fórmula, en el caso de la fórmula, si es una unidad compuesta, hay que decirle en ese espacio o en esa denominación, hay que decir qué es lo que mide el numerador, qué es lo que mide el denominador, y en un texto especificar cómo esta medida nos va a ayudar a cumplir nuestros objetivos. Por la otra parte, siempre partimos de una línea base, la cual el PI que nosotros hemos realizado como entidad nos hemos iniciado antes de prepararla, ¿no? En este caso, para el periodo 2016-2020, la línea base ha sido nuestros indicadores alcanzados al 2015. Para los indicadores es necesario definir una meta de mediano plazo. Esta meta de mediano plazo ya ha sido coordinada con el órgano rector y nuestras entidades, por lo cual la meta de mediano plazo ya está incorporada en lo que es el PEDES, por lo cual nosotros tenemos que cumplir. De hecho, en este año 2016-2020 ya hay una meta a la cual tenemos que desarrollar y tenemos que dar ya resultados en la evaluación que se va a hacer la siguiente unidad, en la evaluación de lo que sería el PI en su primera instancia. Ya un poco actualizando la información que vamos a usar esta gestión para el 2020, esa meta con la que terminamos el 2020 tiene que reprogramarse en lo que es el presupuesto plurianual y hay que hacer una nueva proyección del 2021 al 2024 de acuerdo al órgano rector. En este caso es necesario una información para entrar inicialmente a lo que sería la próxima programación de lo que es el presupuesto plurianual y lo que es nuestro plan de desarrollo económico y social para su segunda parte. Por lo cual, este año se está preparando un PI de referencia, pero no son los actualizados, es una proyección. A la próxima gestión, que ya terminemos, iniciemos las gestiones normativas y coordinación con todas las entidades, se va a realizar una nueva programación para la segunda parte del PEDES, que seguramente es que de hecho es del 2021 al 2020, por lo cual con los lineamientos del órgano rector vamos a poder modificar estas proyecciones que se tienen de referencia. Eso es en lo que es el presupuesto plurianual. Esas acciones de mediano plazo tienen que ser operativizadas en la gestión, entonces nosotros tenemos que realizar las acciones de corto plazo. Igual, de todas maneras, las acciones de corto plazo tienen que tener un código y una denominación, y tienen que estar ya las acciones operativizadas en lo que son programas presupuestarios. En este sentido, el producto indicador, como son partes constituyentes de la programación plurianual, no la llenamos efectivamente en lo que es el SIGEP, pero sí nosotros como entidades tenemos que hacer el seguimiento, la programación y ejecución de estos indicadores, por lo cual en la última unidad vamos a ver cómo procedemos a esta situación. De hecho, el presupuesto plurianual y el presupuesto anual están relacionados fundamentalmente en el relacionamiento de las acciones de mediano plazo y las acciones de corto plazo. Las acciones de mediano plazo efectivamente nos ayudan a establecer los programas los cuales vamos a desarrollar, y las acciones de corto plazo que operativizan esos programas nos pueden ayudar con tareas y procesos que se pueden operativizar con actividades y proyectos, dependiendo de sus características, ¿no? Si es gasto de funcionamiento, actividades, y si es gasto de inversión, proyectos. Por lo cual es necesario hacer una buena asignación de lo que son acciones de mediano plazo con sus acciones de corto plazo. Entonces, ya iniciando el proceso de formulación, el proceso de formulación primero tiene una parte de formulación, la segunda parte es de aprobación, la cuarta parte es seguimiento y evaluación, y la tercera parte es ejecución. Finalmente, este proceso termina cuando a la siguiente gestión realizamos rendición de cuentas y transparencia fiscal de todas nuestras actividades a la sociedad civil, por lo cual desarrollamos una presentación en la cual exponemos todos nuestros objetivos y metas alcanzados en esa gestión. De hecho, el proceso de formulación inicial de lo que sería el PI, reflejado en nuestro instrumento que es el POA, efectivamente, que es parte constituyente de este curso, es lo que vamos a ver ahora en detalle. El formulario número 1, que nos da la coordinación entre lo que es el presupuesto, la planificación anual y la planificación plurianual, nos muestra claramente lo que ya hemos expuesto. La articulación de lo que son el PEDES, lo que es el pilar meta y resultado, y cómo nuestro PI está relacionado de acuerdo a sus acciones de mediano plazo, con su codificación y denominación. En su segunda parte, efectivamente, vemos cómo se va a medir el cumplimiento de estos objetivos
con los indicadores. Aquí está toda la parte que hemos definido, que son el indicador, su denominación, su línea base, si corresponde a una fórmula, la descripción de la fórmula, su meta inicial de lo que es el PI, de lo que ya hemos definido del 2016 al 2020, y lo que se pretende proyectar del 2021 al 2024. Esta última columna efectivamente es de referencia. Hay que ser bien claros, en este formulario ya lo tenemos como entidades definidas en la mayor parte, por lo menos lo que es del 2016 al 2020, porque nosotros hemos aprobado en el marco de la 77 nuestros PIs y todos tenemos compatibilizados con el órgano rector nuestro plan de mediano plazo. Lo que sí es nuevo es que se ha incorporado una casilla en lo que nos dicen que proyectemos, o bueno, pongamos de referencia una proyección de mediano plazo de la meta que se debe cumplir en este periodo. De hecho, al momento de la formulación, el próximo año 2020 va a terminar el PEDES, va a terminar el primer periodo de lo que es la planificación de mediano plazo y nos va a servir de referencia para ingresar al nuevo periodo que sería 2021-2025. Por lo cual nos ayuda mucho en lo que es la gestión pública, más que todo el órgano rector, que cuantifica el cumplimiento primeramente de los objetivos que nosotros hemos planificado como sector público. Segundo, que podemos asignar recursos, bueno, podemos ver si ha sido efectiva la asignación de recursos públicos en lo que es el financiamiento de ingresos y lo que es el gasto óptimo de estos, por lo cual sirve de referencia estratégica para hacer la planificación. Yendo al segundo formulario, formulario 2.1, vemos cómo se relacionan los ingresos que tenemos como entidad por todos nuestros conceptos. En el caso del presupuesto plurianual, vamos a ver esta asignación de ingresos en detalle de rubros, grupo de rubros, por lo cual es general. Otra característica general del presupuesto plurianual es que los montos son sin centavos. En la ejecución, debido a que el proceso de fraccionamiento de la moneda y por gastos más que todo bancarios y de costos unitarios se realiza con monedas, efectivamente en la ejecución, con fracciones de centavos, pero en lo que son las formulaciones del presupuesto anual y plurianual, sí es en moneda redonda. Vamos a poner los conceptos relacionados a cuánto va a ser el presupuesto de 2020, de acuerdo al PI, porque el presupuesto refleja financieramente lo que se planea hacer de la planificación, y vamos a hacer nuestra proyección también de referencia de lo que es el 21 al 2024. En el formulario 2.2 vamos a ver el presupuesto plurianual de gastos. En este sentido, este presupuesto general de gastos va a ser relacionado al formulario 1, donde ya hemos definido programas. Entonces, los programas efectivamente tienen que reflejar productos y estos productos necesitan fundamentalmente la combinación de lo que son factores, que son servicios personales, el personal mismo, activos, servicios, y si es que es un caso de inversión pública, también hay que definir el costo del proyecto. En el presupuesto plurianual, entonces, en el formulario 2.2 se tiene que reflejar, de acuerdo a esa categoría programática, los gastos necesarios dividido lo que va a ser gasto de funcionamiento y gasto de capital. Finalmente, el formulario 3 va a ser un resumen de todos los gastos que se han programado en el formulario 2.2. En el caso de los formularios manuales que están descritos en las directrices y clasificadores 2020, hay que llenarlos de forma manual. Pero para lo que es la incorporación de estos recursos en el SIGEP, esto se va a hacer automáticamente. El formulario 3, por lo menos en el SIGEP, es de forma automática y es un reflejo de la información que nosotros ponemos. En este sentido, vamos a entrar justamente a la elaboración del POA. ¿Qué es el POA entonces? El POA es un instrumento de gestión de corto plazo que es articulado en concordancia con el Plan Estratégico Institucional, que tiene que definir efectivamente las acciones y metas de corto plazo, la asignación de recursos, la programación del cronograma de ejecución que se va a realizar, una identificación de responsables e indicadores. ¿Cómo lo debemos considerar al POA? ¿Cómo lo tenemos que desarrollar? Lo desarrollamos primeramente en función a las competencias asignadas de nuestra entidad. Segundo, la disponibilidad financiera de nuestros recursos, como los recursos definidos por el órgano rector. Los objetivos que tenemos que definir, que estamos definidos fundamentalmente en el Plan Estratégico Institucional, y estos articulados fundamentalmente por las acciones de mediano plazo y las acciones de corto plazo.
Entonces, la elaboración del plan operativo anual tiene tres partes fundamentales. Uno, la programación de acciones de corto plazo. Estas tienen que ser en consulta con los encargados de las unidades organizacionales responsables de la ejecución de cada acción de corto plazo. Segundo, tienen que definir bien claramente los periodos de ejecución, las prioridades, los riesgos, el presupuesto necesario para cumplir estas funciones, la concurrencia de tareas paralelas, estableciendo fechas de inicio y fechas de finalización. Normalmente son referenciales porque en el proceso de la ejecución, como vamos a ver, de vez en cuando estas fechas pueden tener una modificación. De hecho, las acciones de corto plazo tienen que ser operativas de las acciones de mediano plazo, toda vez que las acciones de mediano plazo te dan un objetivo a cumplir en el periodo en este caso, del periodo del 2016 al 2020, y este solo es de la gestión 2020, por cual este es parte constituyente de los objetivos que tenemos que cumplir en el plurianual. Determinación. Las acciones de corto plazo deben terminar operaciones y tareas bien específicas que deben encarar a conducir el logro de los resultados esperados en cada acción de corto plazo y en cumplimiento de esas fechas previstas, por lo cual se tiene que coordinar con todos los actores necesarios para el cumplimiento de estas actividades. Y tienen que estar ellos en pleno conocimiento, pues toda vez que ellos no realizan una actividad o una acción, se hace que estas fechas ya no se cumplan, por lo cual no van a cumplir los indicadores correspondientes. En su parte tercera, la determinación de requerimientos, se debe determinar qué personal va a ser necesario para cumplir estos objetivos, los insumos, los materiales, los activos fijos, los servicios y otras necesidades como insumos para cumplir esos objetivos. Todo esto es necesario para lograr los resultados esperados y así definir un cronograma de plazos de dotación. Aquí justamente en este proceso no solo se tiene la referencia de lo que es el plan operativo anual solamente, sino la relación con todos los otros sistemas de la ley 1178. Entonces, en la primera parte, en lo que sería la información que debe iniciar para elaborarse el POA, nosotros vamos a definir primeramente lo que es el código PI. El código PI ya está asignado en nuestro plan estratégico institucional y nos sirve para identificar la acción institucional de mediano plazo. Luego con esta tenemos que entrar a la acción institucional específica, que tiene una denominación determinada de acciones institucionales establecidas bien claramente en lo que es nuestro plan estratégico institucional, aprobado por el órgano rector. Tenemos que poner la ponderación de cumplimiento. Esta ponderación tiene que dar una prioridad porcentual asignada a una determinada acción institucional para la asignación de recursos, en lo que tendríamos en nuestro plan operativo anual. Esta ponderación nos ayuda también a hacer la priorización de nuestros productos estrellas como entidad, no dejando de largo los otros productos que tal vez sean insumos o productos intermedios, por lo cual la ponderación es muy importante para cada órgano rector, por lo cual muchas veces esta ponderación se centraliza en lo que son nuestras operaciones fundamentales. Hay que definir en la siguiente parte un indicador de proceso. Este indicador es definido dentro de nuestro plan estratégico y sirve para determinación de cómo esta acción institucional se está desarrollando. Finalmente, en su parte quinta sería quién es la entidad, organización responsable de eso y cuya responsabilidad estaría en cumplir la acción institucional específica. Por otra parte, esta unidad tiene que ser bien clara al ver o reflejar qué acción de corto plazo va a cumplir y con qué denominación. Finalmente, ellos tienen que definir un resultado esperado con el que van a hacer sus acciones, sus requerimientos, y esto reflejado en lo que es un costo, un presupuesto programado inicial, el que se va a reflejar luego en el presupuesto institucional. Entonces, la definición de acciones de corto plazo tienen que estar fundamentalmente relacionados con los encargados, organizaciones que van a ejecutar esta acción de corto plazo. Por lo cual, en su primera parte, en la programación, tienen que estar bien clara la definición de las acciones, la fecha prevista de inicio de estas acciones y finalmente la fecha de finalización prevista para el cumplimiento de estos objetivos. En la determinación de requerimientos ya entramos en mucho más detalle a efecto de que
determinamos las operaciones y tareas específicas para conducir el logro de estas acciones de corto plazo en las fechas previstas. Normalmente estas operaciones son definidas dependiendo del funcionamiento o de inversión y puede agruparse al interior de actividades o proyectos. Y tienen que definir bien claramente qué van a necesitar o qué van a producir, si son bienes o van a prestar un servicio. Y si se determina la necesidad de una asignación individual de recursos físicos o financieros. Esto inicialmente se va a definir en lo que son, en el presupuesto, lo que son los programas que ya están en el PI y las acciones, las actividades y lo que es los proyectos, en lo que ya es la programación del presupuesto anual. Entonces, ya las acciones definidas nos ayudan a conseguir los resultados, ya esto de la primera parte, pero estos resultados necesitan ser operativizados por operaciones. Estas operaciones la entidad las define en función a cómo quiere conducir el cumplimiento de estos logros de acciones de corto plazo, qué actividades van a realizar y estas actividades con qué necesidad vamos a necesitar, qué insumos vamos a usar, que en este caso serían recursos físicos y financieros, y cómo lo vamos a realizar esta desagregación en gastos de operación, en proyectos terminales o intermedios. Si es que hay productos intermedios, hay que especificar bien claramente de qué resultados son y a qué tarea específica van a ir a fortalecer. Normalmente muchos productos, en la mayoría de los casos, son más que todo productos finales y pocos son los que normalmente tienen productos intermedios, pero aquellos que tienen productos intermedios son consecutivos, ¿no? Entonces son necesarios siempre cumplir estos primeramente a efecto de construir los últimos que serían los productos finales. Y finalmente, ¿quiénes van a definir? Las unidades organizacionales que van a cumplir estos objetivos. En su última parte, ya para reflejar justamente requerimientos físicos y financieros, hay que determinar estos requisitos. Y estos requisitos son más que todo consecuencia de las acciones de corto plazo, las operaciones que hemos definido, las actividades que vamos a realizar, el bien o servicio que vamos a demandar, en qué fecha vamos a iniciar este requerimiento, en qué unidades van a ser las encargadas, y es justamente este el resultado final del POA de relacionamiento con todas las actividades con planificación. El resultado sería un presupuesto de gastos para cumplimiento de gestiones de la gestión de la institución para la gestión 2020 en este caso. ¿Cómo se desarrolla, aparte de cumplir este requerimiento técnico de cuantificación de costos, gastos, objetivos, medidas e indicadores? Es necesario también que el POA, una vez consolidado de toda la entidad, este POA sea conocido primeramente por todas las unidades que lo van a desarrollar y cumplir dentro de todas las entidades, y señalar justamente que el encargado del cumplimiento de este POA es la máxima autoridad ejecutiva, por lo cual él también tiene que tener conocimiento de efectivamente qué va a desarrollar y qué está a cargo del cumplimiento, ¿no? Justamente para el desarrollo de estas actividades, las entidades desarrollan mesas de trabajo en las cuales especifican sus productos por unidades organizacionales y van optimizando sus presupuestos. De hecho, el órgano rector nos da un presupuesto al que normalmente nosotros tenemos que aplicar una asignación de recursos óptima, por lo cual muchas veces nuestros costos, en la mayoría de los casos, tienen que ser optimizados y no se prioriza más que atender a todo lo que efectivamente hay veces tenemos que cumplir, y eso lo cumplimos con tareas paralelas. Por otro lado, el encargado justamente de la ejecución es la máxima autoridad ejecutiva y está a cargo del cumplimiento de todas estas unidades. Él instruye que cumplan todas las unidades organizacionales, y en caso de haber modificaciones, que lo vamos a ver en la última unidad, él tiene que autorizar estas modificaciones con el conocimiento correspondiente. Una vez entrado esto, el presupuesto plurianual ya más específico refleja esto. El presupuesto ya sería un reflejo de lo que es la planificación de mediano plazo, en las acciones de mediano plazo, las categorías programáticas definidas en lo que sería el PI y lo que es el presupuesto plurianual, en los programas, la planificación de corto plazo, que serían las acciones de corto plazo, en lo que es el POA, y estas acciones de corto plazo operativizadas
en categorías programáticas, actividades y lo que son proyectos. Entonces, ¿qué sería el presupuesto anual? Es parte de las acciones de mediano plazo que se pretenden alcanzar con un presupuesto asignado. Este debe reflejar metas de las acciones de mediano plazo que se desprenden de las acciones de corto plazo. Y dichas metas deben ser cuantificadas en unidades monetarias por el lado de lo que es presupuesto y en unidades físicas en lo que es el POA. Lo que sí refleja el sistema de presupuesto, como todos los sistemas, de acuerdo al 78, es un enfoque sistemático en el que insumos, procesos y productos se relacionan para, en este caso, nuestros otros insumos serían los indicadores que deseamos desarrollar, con los insumos necesarios que serían personal, materiales, servicios, equipos, bajo un proceso institucional en el que nosotros convertiríamos eso en productos institucionales, normas, productos físicos, un servicio que tiene que ser, en este caso, en beneficio de la población. De hecho, este producto tiene muchas características. Puede ser, los más conocidos son terminales e intermedios. Los terminales no tienen la necesidad de dar un producto al siguiente paso, pero el intermedio sí es un proceso que ayuda para el cumplimiento de otro proceso que va a venir consecutivamente después de este. En lo que es la producción de bienes intermedios públicos, la producción terminal y producción intermedia, estos bienes pueden ser acabados o en proceso. Los de producción intermedia pueden ser directos o indirectos. Un producto terminal acabado, por ejemplo, es un aeropuerto concluido. Un producto terminal en proceso es ese mismo aeropuerto que está en etapa de construcción. Entonces, hasta que ese aeropuerto no se termine, está en proceso, ¿no? Y una vez terminado, es un proceso concluido. Un producto intermedio es aquel componente que hace a un producto acabado, es decir, el aeropuerto en construcción puede tener dos etapas, uno la pista, el otro ya los requerimientos mecánicos, los andenes y todo lo que va a ser la parte técnica, y luego la parte de recepción de lo que serían, en este caso, los pasajeros. Entonces, mientras no se termine ninguno de los tres procesos, no se podría terminar el aeropuerto. Entonces, cada